Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Tengo un breve comentario antes de la predicación. Ustedes saben que yo he hecho eso toda mi vida. Es como un pequeño editorial. Ustedes han visto la publicidad y las loas, las alabanzas que la prensa le ha dado al fenecido Papa Francisco. Pero yo creo que usted conozca la prensa de América y de Europa, ¿verdad? Que
altamente liberal. De hecho, un periódico de Puerto Rico le dedicó 2 páginas, artículo, motivando a la gente a visitar iglesias inclusivas donde todo el mundo se siente bien. ¿Cuál es ese nombre tan lindo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, están recomendando que usted visite iglesias donde no hay, que todo tipo de sexualidad es aceptado y bienvenido. Y que no se le llama pecado en esas iglesias, a lo que la Biblia le llama pecado. Y estaban recomendando que esas iglesias de amor, que fueran esas iglesias. Pues la prensa, la simpatía hacia Francisco viene porque, contrario a la tradición de la Iglesia Católica de ser conservadores en el aspecto de la sexualidad, él se movió al liberalismo, dándole aprobación a ciertas cosas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ. Y también expresó, usted sabe que también lo que está de moda es la inclusión. Todo el mundo, cada cual busca a Dios a su manera. O sea, ese como que es derecho civil, ¿verdad? Como que cada cual es dueño de su cuerpo y tú haces con tu cuerpo y con tu, ¿verdad? Para las mujeres que quieren abortar, ese es su cuerpo, ella tiene el derecho, ¿verdad? Todo es y derecho e inclusión, todo. Y entonces, ese es el énfasis que no existe tradicionalmente en la Iglesia Católica, pero en el Papa liberal sí había esas dimensiones. Y por eso la prensa lo que está haciendo es tratando de manipular a los cardenales que van a reunirse a elegir un papa, diciéndole, si eligen a un liberal como este, le vamos a aplaudir. Si eligen al africano, que es conservador, los cardenales africanos son conservadores, y ellos protestaron cuando el Papa hizo esas decisiones con relación a la sexualidad. No tienen el agrado de la prensa. Entonces, están exaltando la figura porque les gustó su manera de enfocar 2 cosas. La Biblia dice que hay un solo camino. La Biblia no dice que todos los caminos conducen a Dios. Que tú puedes ser musulmán, budista, de esto, y que todo el mundo, pues cada cual busca a Dios a su manera. La Biblia dice todo lo contrario, que hay un solo camino para llegar a Dios, y es Jesucristo. Y entonces, la armonía religiosa no puede implicar que nosotros dejemos de evangelizar a los musulmanes por hermandad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ellos buscan de su manera, o a los judíos, que no creen en Jesucristo como Mesías, ¿verdad? O a los budistas, porque pues que ellos buscan a Dios a su manera. La Biblia nos dice que hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Y a través de la historia, la iglesia bíblica ha predicado que hay un solo camino, ¿verdad? Pero a la prensa no le gusta eso. A la prensa no le gusta. La prensa es muy... es humanista. Es humanista. La moral no viene de la Biblia. Los valores no los dicta la Biblia. Eso es dictadura religiosa. La moral cambia con el tiempo. Lo que era malo hace 50 años, ahora no es malo porque la sociedad ha cambiado. Ese tipo, hay muchas iglesias que están en ese pensamiento. Las iglesias conservadoras seguimos diciendo, la verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a cambiar para complacer a nadie, presidente, a las Naciones Unidas, a la prensa, al cine, a Hollywood. No va a cambiar. La palabra de Dios permanece para siempre. Esta iglesia está comprometida con la palabra de Dios. Y usted lo debe de saber, ¿verdad? Esta iglesia, nosotros no estamos buscando popularidad. Estamos buscando la verdad. Amén. Hasta aquí el editorial de hoy. Amén. Bien. El título del mensaje de hoy es Cada cosa a su tiempo. Y antes de leer el pasaje que vamos a leer, de 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, voy a decir, hay un término en inglés que se llama wishful thinking. ¿Qué es wishful thinking?
es cuando usted, sus deseos o lo que usted quisiera que fuera, usted lo da como si es. O sea, usted no es la verdad, es que a usted le convenga eso, que a usted le guste eso. Puede pensar sobre uno mismo. Uno puede tener un concepto de sí mismo más alto de lo que es la realidad. ¿Verdad? Y uno le mira en el espejo y dice, qué lindo soy, Dios mío. A lo mejor todo el mundo por ahí está diciendo, qué feo es ese tipo. Pero en wishful thinking, usted se ve lindo, bueno, ese está bien, yo no tengo problema con eso. Pero en las cosas espirituales, usted no puede cambiar la verdad por lo que usted quisiera que fuera. ¿Y de qué es el tema de hoy? Durante mucho tiempo, la teología que ha predominado en la iglesia cristiana y aquí en Puerto Rico también, es que usa verdades. Cristo nos libró del pecado, somos sus hijos, nos vamos con Él, ¿verdad? Si nos morimos, vamos con Él, y si Él viene antes de morirnos, nos vamos con Él porque somos cristianos. Eso es verdad. Pero la teología que ha predominado es, no negamos que viene el anticristo y que viene la gran tribulación, porque todos los evangélicos creemos eso, ¿verdad? No lo negamos, eso está en la Biblia. Pero cuando eso llegue, ya nosotros no vamos a estar aquí. Nos vamos primero y después viene la tribulación. Y eso, yo quisiera que fuera así. Pero a mí me gusta ir a la Biblia. Porque lo que usted y yo quisiéramos, eso se llama wishful thinking, ¿verdad? Yo no quiero pasar por prueba, ¿verdad? Cuando miramos la historia de la iglesia, vamos a ver por qué la fe de los cristianos ha sido probada toda la historia de la humanidad, desde que Cristo vino y desde, ¿verdad? Está siendo probada ahora mismo en el mundo, en muchos lugares, donde predicar el evangelio, tú no sabes si vas a estar vivo mañana, en la India, en muchos países africanos, en países musulmanes, los que se atreven a predicar el evangelio en esos lugares. Aquí que sostenemos 427 misioneros que reciben una mensualidad de esta iglesia. No es que le enviamos una ofrenda al año, una mensualidad de esta iglesia. Estamos hablando de $26,000 mensuales que salen de aquí para la India, para la China, para África, para orfanatos, para predicadores, para evangelistas de allá, todos de allá. No enviamos a nadie de acá, ¿verdad? Pero la realidad es que esa gente vive en la tribulación y siempre lo han vivido, porque allí donde ellos están, los cristianos son despreciados. En la India están apaleando a un pastor, a un misionero, dándole patadas en el piso, pedradas, y la policía está mirando. Porque para el hinduismo es aceptable hacer eso con un cristiano. Y pasa en otros movimientos. Bien. Así que cada cosa a su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ha enseñado? Lo que se ha enseñado es, nos vamos con el Señor y después el mundo se parte en canto, pero ya no estamos aquí, estamos allá cantando con los ángeles. Vamos a ver si eso coincide con la palabra. Leemos 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice, le habla el apóstol Pablo a la iglesia, por donde de pie, la iglesia de Tesalónica. Porque allí estaban ya diciendo, Cristo viene pronto. Que lo oímos constantemente y que le estamos diciendo que Cristo viene, pero vamos a ver si es antes o después de la tribulación, si la iglesia va a estar aquí o no va a estar aquí, y vamos a ver que lo que se está predicando de que no estamos aquí no coincide con la Biblia. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la gente de Salónica que le decía que Cristo venía? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias por la palabra. Ayúdanos a proclamarla según está escrita, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le dice a la gente de Salónica,
el Señor no vendrá hasta que se manifieste la apostasía y venga el hombre de pecado. Está bien claro. Ya está. Eso no es un verso oscuro, ¿verdad? Así que hay símbolos en el Nuevo Testamento que dicen lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 13, del 1 al 8, mira lo que dice Apocalipsis 13, hablando de la venida, y le llama la bestia, al falso profeta. Tiene otros nombres, que es la misma venida del anticristo. Usa otros nombres, pero es lo mismo. Mira el Apocalipsis 13, del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. El dragón es Satanás. Le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ahí va a haber como una resurrección, igual que hubo la de Cristo, habrá una resurrección aparente del anticristo. Fue herida de muerte y la herida fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La gente va a ver tanto poder, tanto milagro que va a ser ese enviado de Satanás, tantas cosas milagrosas, mandando a bajar fuego del cielo y baja fuego del cielo, dice la Biblia. Que la gente se va a ir prometiendo arreglar la economía y traer una mejor vida, y etcétera, etcétera. Y presentándose como que Él es el verdadero Mesías, ¿verdad? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. En el Nuevo Testamento se le llama a los santos a la iglesia. En la iglesia, el Apocalipsis está en el Nuevo Pacto. Y nadie se le llama santo que no sea la iglesia del Señor. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que va a haber un pueblo, que son los hijos de Dios, que van a identificar por estas mismas profecías. Eso está escrito de que iba a venir. Ya el Mesías vino. No estamos esperando otro Mesías. Los judíos sí, ellos serán los que serán engañados más fácilmente, porque ellos no reconocen a Cristo como Mesías. Ellos están esperando un Mesías. Y cuando venga esa persona con tanto poder y tantas señales y tantas cosas, pues dice: este es el que es, ¿verdad? Posiblemente los más fáciles de engañar sean los judíos, porque ellos no reconocen a Jesús como Mesías. Entonces, lo que estamos viendo es que habla aquí de que luchará contra los santos y los vencerá. Y usted dice: pero es que la iglesia del Señor nadie las vencerá, nadie los puede vencer. A mí me gusta usar los ejemplos porque la historia habla y grita, y está escrita gran parte de la historia en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cuáles son los 2 acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad? 1, la venida del Hijo de Dios a encarnar en una mujer para venir a pagar con su vida por la redención de un pueblo y resucitar de los muertos. Evento número 1 más grande, la muerte y resurrección de Cristo. Evento número 2 más grande en la historia de la humanidad. Cuando reunidos 50 días después de la Pascua, que fue cuando murió Jesús, el día de Pentecostés, Dios les dijo que esperasen la promesa del Padre, y se reunieron allí los discípulos, como 120 dice, y se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120. Le aparecieron llamas de fuego en la cabeza. Empezaron a hablar en otras lenguas. La gente que estaba lleno en Jerusalén, porque era una fiesta bien importante. Habían judíos de otros lugares que hablaban otros idiomas, y prosélitos, que es decir, gente convertida al judaísmo, que no sabía el lenguaje hebreo. Y cuando ellos hablaban, ellos lo entendían en la lengua en que se habían criado. Estaba ocurriendo un milagro. En el aire
yo hablando un lenguaje desconocido, y en el aire el griego lo entendía en griego. El de Etiopía lo entendía en el lenguaje de Etiopía. 2 eventos más grandes: la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces tú pensarías, bueno, si esos 2 eventos se cumplieron y son los más grandes de la historia humana, después de eso sería una victoria para la iglesia, una vida de paz, de tranquilidad. ¿Sabe qué pasó? La persecución más grande de la historia ocurrió los próximos 200, 300 años, después de la venida de Cristo y del Espíritu Santo. Casi inmediatamente, al poquito tiempo de venir el Espíritu, ya estaban arrestando a los apóstoles para meterlos presos. Miles y cientos de miles de cristianos fueron quemados durante los próximos 200 o 300 años. Fueron quemados, crucificados, encarcelados, de diferentes formas. Entonces tú te preguntas, ¿cómo yo compagino esta verdad? La época, lo más sublime que le ha pasado a la raza humana es la venida de Cristo, su muerte y resurrección, y la venida del Espíritu Santo. Inmediatamente empieza la persecución. Dice, pero ven acá, ¿y dónde está el poder de Dios? Si el Cristo que los amó y vino y dio su vida por ellos estaba reinando desde el cielo, ¿por qué me está viendo que están quemando esa familia en una estaca, en una calle de Roma? Hay muchos palos y debajo hay fuego y hay familias ahí. Dice que los historiadores que se oían hasta cánticos en medio de las llamas se están quemando, o están ahí en el circo romano, ahí rodeados de leones y de tigres y de animales, y los romanos gritando, aplaudiendo mientras esos animales devoran a los cristianos. Se tienen que ir a vivir en los cementerios que hay en Roma debajo de la ciudad, que se llaman catacumbas, para poder esconderse de la persecución, viviendo entre los muertos, los cristianos. Tú dices, pero entonces no se supone que después de la venida de Cristo no haya nada de eso. Entonces hay una verdad. Primero, la fe va siempre a ser probada. Así ha sido a través de la historia. La gente que llegó a Estados Unidos en el Mayflower llegaron huyendo de la persecución religiosa en Europa. Y eso, a Plymouth, eso dio origen a una nación. Puritanos. De esos misioneros que nosotros tenemos, casi todos están en países donde están siendo despreciados, torturados, asesinados. Aquí nos han llamado de la agencia misionera, mira, nos mataron un misionero. No sé si hay alguien aquí que le han matado el misionero que sostiene. Alguien aquí de los que está aquí ha recibido la noticia de que le han matado el misionero que apoya, sostiene. Pero aquí ha salido alguien gritando cuando se ha dado el nombre del misionero. Yo escuché un grito por ahí, mira, nos mataron al misionero. Lo sintieron en el corazón. Pero morir por la causa del reino es un acto de victoria. La victoria no es que no haya tribulación, es que en medio de la tribulación tú sigas glorificando a Dios. Y tenemos ejemplos, ¿verdad? Tenemos ejemplos de eso, donde el pueblo no entendió que los procesos de Dios implicaban sufrir. Por ejemplo, Dios llama a un profeta llamado Jeremías y le dice, mi pueblo Israel se ha rebelado, han olvidado mis mandamientos. Y yo he hecho una determinación. Hay una nación pagana, idólatra. No, fíjate que estaba en contra del pueblo que él llamaba mi especial tesoro, los israelitas. Le voy a enviar una nación idólatra
abominable, y esa nación los va a aplastar, van a destruir la ciudad, van a violar a las mujeres, van a matar a sus hijos y se van a llevar cautivo parte de la población. Vete y díselo. Tremenda encomienda que le da eso. Los profetas han tenido que pasar por cosas bien difíciles, tuvieron. Y tiene que venir Jeremías allí, empezar a predicar a los gobernantes y al pueblo. Les conviene rendirse a los de gente de Babilonia, a los caldeos, porque Dios ha determinado que ellos van a venir, y como Dios quiere enseñarle a este pueblo algunas cosas, que porque han sido rebeldes, ellos van a destruir a la nación, el templo de Dios lo van a destruir y van a violar a las mujeres, matar a los hijos, y cogieron, le han caído encima a Jeremías. Lo metieron hasta entre un pozo. Inmediatamente vino el wishful thinking de los que vivían allí. Lo que ellos, somos pueblo de Dios, y se levantaron profetas falsos a ir al rey, como él fue, al gobernante, como él fue, le habló a los gobernantes, ellos fueron gobernantes. Eso es mentira. Vamos a derrotar a los caldeos, a la gente de Babilonia. Somos el pueblo de Dios. Tiene, ¿verdad? Una confianza no en la palabra que venía del profeta, sino en lo que ellos pensaban que debiera de suceder. Y el pobre Jeremías le dieron de jodi de masa, como dice por ahí, y lo metieron entre un pozo, una cárcel bien chiquita. ¿Qué pasó? Al poquito tiempo, el pueblo pagano, idólatra, viene a asolar con Israel. De ahí son 70 años de cautiverio para los que los babilonios se llevaron. Ahí estaba Daniel, Esdras, Nehemías, toda esa gente estaban ahí. Allí en Babilonia fueron llevados 70 años cautivos. Lo que quiere decir que Dios esté con alguien o no esté con alguien, no quiere decir que no hayan pruebas de la fe. Y que no haya, Jesucristo fue tan sincero con nosotros que dijo, en el mundo tendréis tribulación. Y dijo, si a mí me han perseguido, también lo van a hacer con ustedes. Él no dijo, esto de ahora para adelante, hay un evangelio que se llama de la prosperidad, que uno se convierte en Dios, ¿verdad? Ya somos cabeza y no cola, y yo no recibo eso que dice el pastor Pereira. Está en la Biblia, pero yo no lo recibo. Yo decreto lo contrario: victoria, prosperidad, bendición. Lo que pasa es que lo que tú decretes que vaya en contra de la palabra de Dios no tiene ningún valor. Y lo que yo estoy leyendo, yo no estoy leyendo de aquí de un libro, de una novela. Yo estoy citando la palabra de Dios. No vendrá el hombre de pecado ese, el de anticristo, no vendrá Cristo hasta que se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué vemos en Apocalipsis 13? Vi que entonces que se le dice que y luchará contra los santos y los vencerá. ¿Quién ganaba las batallas terrenales entre los romanos y los cristianos? ¿Quién vencía? Los romanos. Pero si acababa de venir Cristo y el Espíritu Santo, y por casi 300 años, los Calígula, los Nerón, y cuanto emperador había allí anticristiano, que eran todos, matando cristianos, quemándolos en la hoguera, echándoselos a los leones. Pero si Cristo había venido, el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia. Lo que pasa es que el camino de la iglesia implica, si es necesario, padecer por causa del reino. Yo he estado en esos viajes misioneros, en muchos lugares, y he tenido el placer de conocer a esos hermanos personalmente. Cómo viven allá en Bangladesh, donde cuando teníamos que desviarnos porque para llegar a la casa del pastor había que pasar por una mezquita.
Dice, si pasamos allí y nos identifican como cristianos, hasta ahí llegamos. Porque son países musulmanes. Había que dar una vuelta por otro lado para llegar a la casa del pastor. En la India, vivir estar con esos hermanos misioneros, saber que ellos se despedían de su familia y no sabían si era la última despedida, porque muchos de ellos no llegan a sus casas. Se quedaron los nenes y la mujer. En la India, un hogar sin padre, donde se odia al cristiano, la mujer queda a merced de lo que le quieran hacer. Pero ellos siguen siendo cristianos. En la China, estuvimos allá cuando llevamos $35,000 para un terreno que le dieron permiso al gobierno comunista para hacer un instituto bíblico en la capital, en Beijing. Y llevamos el dinero y aprovechamos para viajar y conocer los cristianos de la China en trenes, durmiendo en trenes y todo eso, allá en la China, yendo a pequeños seminarios cristianos que hay allí. Y ver esos pastores en una ciudad donde es el centro del comunismo maoísta, anticristiano. Esos pastores valientemente tratando de levantar un instituto bíblico en el mismo centro de Beijing. Digo, wow. A veces acá si llueve mucho no vengo a la iglesia porque no me puedo mojar, me da catajo. Es una vida diferente. Cuando el 9/11 estábamos en Siberia, en los Montes Urales. Yo estaba allí en una pequeña iglesia pentecostal. Porque llevamos dinero de aquí. Con $15,000 se levantaba una iglesia en la zona rural de Rusia. Y la iglesia bautista de Glenview llevamos $45,000 para levantar 3 iglesias en Moscú. Digo, en Rusia, no en Moscú. En Rusia, otro de los centros del comunismo. Y allí estaba representada la iglesia. Y yo estaba allí. Cuando en un culto nos avisan de que acababan de atacar las Torres Gemelas. Y nosotros metidos en los Montes Urales, que es la frontera entre Rusia europea y la tundra de Siberia. Esos montes dividen Siberia para acá y Rusia para acá. Y tú ves a esa gente, la iglesia estaba llena. Con el amor que nos trataba esa gente en todos esos lugares. Somos hermanos en Cristo. La alegría de la gente de la India, de saber que alguien en China, cuando hablamos de Puerto Rico, había un mapa del mundo en una pared. Y si, ¿dónde está Puerto Rico? Nos preguntaron los estudiantes de un pequeño seminario que había, fue por un campo lejos. Y está aquí en el Caribe. Y cuando buscamos, no estaba, se le olvidó ponerle el puntito. Yo dije, pero como ellos, en China, ellos conocen a Cuba, porque Cuba es comunista. Digo, ¿usted ven a Cuba? Pues aquí está abajo y bajito está República Dominicana, y aquí más donde está este punto invisible, se supone que haya un puntito ahí que se llama Puerto Rico, pero no estaba en el mapa. Pero viven en prueba. No salen de los cultos a tomar café en una cafetería tipo Starbucks. A veces tienen que... Cuando fuimos a visitar en China, al misionero que nos traducía, que sabía inglés, era un chino que sabía inglés, no podíamos irlos todos a entrar a la casa de él, porque si los vecinos nos veían y daban la queja al Partido Comunista, ahí caíamos presos todos. Y no, pues tienen que estar de uno en uno, como si yo fuera un espía. Entonces éramos como 4 o 5 que fuimos de acá. Entonces, en vez de subía uno la escalera, era como un caserío, como pareció los residenciales de aquí, así que había muchos. Para que allí en vez de autos, lo que son bicicletas, así por montones abajo. Y entonces, subía uno, y el otro, el chino decía, espera un ratito, vete tú ahora, sube tú ahora. Para llegar a la segunda planta donde vivía el cristiano.
pasaba 4 o 5 minutos. Vete tú ahora. Así vive esa gente. ¿Y qué pasa? Cristo no murió por ellos también. Entonces, ¿por qué este mensaje? Porque si la Biblia advierte que no viene Cristo hasta que venga la manifestación del anticristo y la gran tribulación, se está predicando que no es así, que es al revés. Y yo, como un ministro del Señor, yo les permito a ustedes vivir bajo la ilusión, el wishful thinking, bajo la ilusión de que es como decimos nosotros y no como dice la Biblia. Le va a pasar lo que le pasó a otra gente, le pasó a los israelitas, cuando Jeremías le dijo, vienen los babilonios. ¿Qué? Si nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos llamó su especial tesoro. Aquí no. Y vinieron y destruyeron a Jerusalén. ¿Qué le pasó a los discípulos? Tú sabes lo que tú camines con una persona, en este caso Jesús, 3 años, y tú los veas levantar leprosos, sanarlos. De momento dio y desaparecieron las llagas y después por todo el cuerpo tenía un roto aquí en la mejilla y se le tapó. Tú lo ves con unos cantitos de pan y unos pececitos darle a comer a 5,000 personas. Tú lo ves darle vista a un ciego de nacimiento o levantar un paralítico instantáneamente, que cogió y no solamente se sanó, sino que salió con la cama al hombro. Tú lo ves caminar sobre el agua. Tú lo ves resucitar un muerto de 4 días ya podrido, como pasó con Lázaro. Y tú has estado presente porque los apóstoles vivían con Jesús. No era que ellos iban a su casa y se iban a trabajar con Jesús y volvían a su casa. Ellos vivían con Jesús, dormían con Él, comían con Él. Y de momento Jesús le dice, me van a matar. Tengo que irme a preparar, voy a ir a orar al huerto. Vayan conmigo para que no entren en tentación. Yo me imagino que aquella gente pensó, ¿matar a quién? A este que resucita muerto, que es dueño de la vida, que lo van a matar a él. El que puede vivir a otro no puede vivir en sí mismo, no puede, ¿verdad? De hecho, él resucitó, ¿verdad? Pero yo no sé qué pensaron los apóstoles, pero tú sabes que para Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Sabe cuál era la tentación? Huir como gallinas y negar a Jesucristo. Jesucristo le estaba pidiendo, prepárense para que sepan aguantar hasta el final, porque lo que viene es fuerte, peligroso y va en contra de la vida de ustedes. Tienen que prepararse, vengan conmigo y oren. ¿Y qué hicieron los discípulos? A roncar se ha dicho. ¿Qué pasó cuando vinieron los soldados a arrestar a Jesús? Dice que, yo no lo dice, pero yo me imagino que los talones le daban en la espalda cuando iban corriendo. Porque no se prepararon espiritualmente. El propósito de este mensaje es cuando se empiezan a manifestar las cosas finales, que está cerca, yo creo, donde empiezan a pasar estos acontecimientos que habla aquí del mundo en caos, que profetiza aquí en la Biblia, antes del regreso, no después, antes del regreso de Cristo. Cuando empiece, si yo no tengo revelación de que Dios ya dijo que primero venía el caos y después viene Cristo y todo ojo le verá y los muertos serán resucitados y los que estén vivos en ese momento se levantarán y se encontrará con el Señor en el aire. Todo eso es verdad. Cristo viene, seguro que sí. Pero no va a venir como tú quisieras que viniera. Va a venir como dice la Biblia que va a venir. No vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una responsabilidad ministerial. Yo le estoy haciendo a ustedes como le hizo Jesús a los discípulos. Yo le estoy diciendo, si usted se queda con la ilusión de que no va a padecer, de que usted deja el revolú atrás y la persecución atrás
y el dominio del anticristo sobre el mundo lo deja atrás antes de que eso ocurra, y usted está ya con una ropita blanca celebrando y cantando coritos con los ángeles, como pastor yo les he fallado. ¿Por qué? Porque se supone que yo predique por la palabra, no por la cultura religiosa. La cultura religiosa por ahí nos dice, nos vamos antes de. La palabra nos acaba de decir que nos vamos después de. Y si yo no los preparo, tampoco ustedes se preparan. De hecho, yo le he dicho al Señor, Señor, si la iglesia de Glenview, que yo amo tanto, estuve 49 años de pastor, ahora el pastor es Joel. Si la iglesia de Glenview se va por un camino de doctrina falsa, de momento, que ya entre confusión, Señor, y yo me tengo que quedar solo. Yo quiero estar de tu verdad, del lado de tu verdad y no del lado de la iglesia. Porque si como pastor mi meta es que ustedes se sientan bien y agradarles a ustedes, puede ser que ya entre en colisión esa meta con la verdad de Dios en algún momento. ¿Eh? Que es lo que hace mucha gente por ahí. En las temporadas de política, de elecciones, tú los ves reuniéndose con los líderes, porque le conviene, porque los permisos de la iglesia, esto, la ayuda, que esto y lo otro, si hay para programas sociales, le asignan presupuesto de esos sin fines de lucro, y esto y lo otro, y entonces yo estoy levantándole la cola a los líderes políticos, porque yo no me veo como profeta, yo me veo como una persona que manipula para que la iglesia crezca por la manipulación y no por el poder del Espíritu Santo. Y eso no es lo que quiere el Señor para la Iglesia Bautista de Glenview. Tenemos que enfrentar la verdad. Y la verdad que acabamos de leer nos dice que viene primero la tribulación antes de que venga Jesús. Los hebreos no entienden. Pero yo le voy a leer, es incomprensible que los judíos no entiendan que Jesucristo es el Mesías. Yo le voy a leer algunas de las profecías que en el Antiguo Testamento, que es lo que los hebreos tienen, que ellos no creen en el Nuevo, cómo está Cristo ahí por todos lados. Vamos a verlo. Y vamos a empezar con Isaías 9, del 2 al 7. Mire esta profecía que está en el Antiguo Testamento que tienen los hebreos, el mismo que tenemos nosotros, el Antiguo Pacto. Y nosotros, además del Antiguo, tenemos el Nuevo Pacto, pero ellos no tienen ese segundo pacto. En Isaías 9, del 2 al 7, el pueblo, eso fue cientos de años antes de Cristo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastas del fuego. Está hablando de una gran victoria y explica qué es esa victoria o quién es. Mira lo que dice de ese niño que iba a nacer, profetizando el nacimiento de un niño en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre de ese niño que iba a nacer: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
según la cultura hebrea, cuando se escribió esto cientos de años antes de Cristo, era para matar a Isaías a pedradas. Porque los hebreos decían que el que se atreviera a decir a alguien que no fuera Jehová, que se le llamara Dios, a alguien que no fuera Jehová, había que matarlo a pedradas. Y Isaías está diciendo que va a llamar a un niño, que se va a llamar Padre Eterno, igual que Dios. Y Dios fuerte. Dios tenía a lo mejor tanto respeto que no lo mataron. Pero está ahí en el antiguo pacto que tienen los hebreos todavía. Isaías 53, del 3 al 11, en el mismo libro de Isaías. Despreciado, mira a ver si esto se te parece a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿A quién le cae eso en la historia? Que haya sido azotado, afligido, para pagar los pecados de otros. Que lo permitiera siendo enviado de Dios, como dice aquí. ¿Hay alguien? Esa profecía la tienen los hebreos. Quiere decir que de la simiente de Abraham, de un descendiente, iban a ser alguien que iba a ser para bendición de todas las familias de la tierra. No dice del pueblo hebreo. El pueblo hebreo es judío. Viven en Alemania y son judíos allí. Esa es su nación. Todo el mundo que llega a Estados Unidos en 1800, 1700, 1900, los llega, son alemanes y se convierten en americanos. Son ingleses y se convierten en americanos. Son escoceses y se convierten en americanos. Ellos no dicen 200 años después, yo soy escocés, no dicen, yo soy americano. Pero los judíos llevan allí cientos de años, los primeros que llegaron. Y ellos siguen siendo judíos. Su patria realmente es Israel, aunque viven en Estados Unidos. Tienen su cultura, su patria, su religión. Así les pasó en Alemania, donde los masacraron allí. ¿Entiendes? Así lo que estamos hablando es que alguien descendiente de Abraham va a ser de bendición, no a los hebreos nada más, incluía a los hebreos, sino a todas las familias de la tierra. Quiere decir que pueden estar al evangelio, seas chino, seas argentino, seas africano, seas ruso, seas de Guatemala, seas de Brasil, no importa, seas de Etiopía, seas de Sudán, no importa, donde quiera que tú reconozcas a Cristo como Señor, te conviertes en un hijo de Dios. Eso está ahí. Los hebreos tienen estas profecías, ¿verdad? En Miqueas 5, del 2 al 4, dice, pero hablando de donde iba a nacer Jesús, cientos de años antes de Jesús nacer, en Miqueas, una profecía del Antiguo Testamento, dice así, pero tú Belén Efrata, le está hablando a una ciudad, a un pueblo, que es donde Jesús iba a nacer, pequeña para estar entre las familias de Judá, es un pueblo pequeño, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está profetizando a alguien que iba a ser Señor, o sea, un rey, ¿verdad? Pero que era eterno.
Sus salidas son desde la eternidad, siempre ha existido. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Está hablando del nacimiento de Jesús. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Otra profecía mesiánica. Entonces, los judíos tienen esas profecías ahí y decenas de profecías más. Pero todavía insisten en que Cristo no es el Mesías. Por eso es que cuando venga el falso Mesías, la nación de Israel que está esperando el Mesías, porque Jesús no era, va a ser la primera que va a ser engañada. Cuando ese hombre diabólico, pero con apariencia de verdad, empieza a hacer milagros y a mandar a bajar fuego del cielo y empieza a ocurrir cosas sobrenaturales y a hablar con una sabiduría sobrenatural, y esto los hebreos van a decir, este sí que es el Mesías. Y muchas personas pueden ser engañados. Porque el Mesías ya vino, no es necesario ningún otro. Y la iglesia tiene que estar bien preparada, porque ese tiempo donde va a llegar uno que va a hacerse pasar por el que está profetizado, el que hablaba Isaías, es ese. Eso van a decir los hebreos. Este es el que hablaba Isaías. Ese niño que va a ser, ese es el que hablaba Isaías. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad como pastor es decirle, alerta, pueblo. Antes de la venida de Cristo, vamos a ser víctimas de engaño y falsificación y de poderes milagrosos que no vienen de Dios, sino que vienen de ese falso Mesías. Hay que estar, yo le estoy haciendo a ustedes lo mismo que le hizo Jesús a los discípulos cuando le dijo, vengan para que no entren en tentación. Yo lo estoy preparando para que usted diga, eso fue lo que nos predicó el pastor Pereira. Míralo ahí, lo está pasando. Mira cómo los israelitas se están yendo detrás. Mira, el mundo se va detrás de él. Pero ya yo tengo un Mesías, yo no necesito otro, un falso Mesías. Vienen momentos difíciles para el mundo. El mundo está cambiando. Y lo que tomó siglos y siglos y desde Cristo para acá, va a pasar quizás en los próximos 10, 8, 5, 10, 15 años, no sé cuánto. Vamos a ver a un mundo que va a ser otra cosa que la que hemos conocido. Pero yo espero que la gente, mi gente, diga, ese es el que dijo el pastor que no es. Porque el que era ya vino y está aquí metido en el corazón. Yo voy a terminar preguntando si hay alguien aquí que Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú le puedes dar 50,000 pesos a los pobres todos los días y si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. Puedes cuidar enfermos de las 24 horas, cuidas 20 enfermos y vas y si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. Puedes ser tremendo esposo, tremendo papá, tremenda mamá. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo soy el camino, no dijo yo soy un camino, yo soy el camino. Lo singularizó. El camino. Por lo tanto, si tú estás aquí, yo te quiero extender una mano. Que quizás no veas la mano mía, veas la mano de Dios que se extiende hacia ti. Si eres un elegido de Dios, tú vas a entender. Dios me está dando una oportunidad para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Dios me está abriendo una puerta. Dios me trajo a esta iglesia con un propósito. Y si usted entiende la realidad de que eres pecador, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y dice más, dice que el que dice que no tiene pecado, le dice mentiroso a Dios. Escucha esto, el que dice que no tiene pecado, le dice, eso está en Primera de Juan, le dice mentiroso a Dios. El que dice que no tiene pecado. Todos somos pecadores.
Pero Dios proveyó una solución a eso. Y es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo estoy llamando a que tú digas, pastor, Dios me trajo aquí con un propósito. Y en vez de decirlo en tus palabras, tú levantas tu mano y con eso estás expresando que tú le entregas tus pecados a Jesús, reconoces que eres pecado y le pides perdón al Señor y le invitas a tu corazón. Todo eso, en vez de decirlo, tú levantas tu mano en este momento. Hay alguna persona que le entrega su vida a Cristo, allí donde está. Los momentos que vienen no fueron fáciles de enfrentar sin Jesús. Va a ser bien duro. Hay alguien que le entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Biblia, y lo hace levantando la mano allí donde está. ¿Alguien? Voy a terminar, pero voy a llamar, voy a insistir. Si Dios te está llamando, levanta tu mano en este momento y dice, sé humilde. Dice Jesús que son los humildes los que arrebatan las cosas de Dios, los mansos. Dile, Señor, yo no voy a tapar el cielo con la mano. Yo sé que yo soy pecador y yo te pido que me perdones. Yo te entrego mi corazón. Olvídate los tipos de pecados que tú has cometido. Yo era alcohólico y soy pastor ya por 40 y pico de años, casi 50. Así que Él nos limpia del pecado que sea. Alguien le entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano. ¿Hay alguien? Bien. Pregunto además de eso, ¿hay alguien que ya es cristiano y se ha alejado, se ha enfriado, se ha apartado del camino y quiere reconciliar su vida con Dios? Dice, pastor, yo soy ya de la casa, pero yo me alejé, me enfrié y quiero renovar mis votos en este día y reconciliar mi vida con Dios, y lo hago levantando la mano. ¿Hay alguien que toma esa decisión? Bien, no veo a nadie. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué fue? ¿Hay alguien por ahí? Ahí hay una mano por ahí atrás. Ah, pues venga por acá. Vengan por acá. Queremos orar. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Así que nos gozamos con estas vidas que vienen por aquí. Qué tremendo con esta vida. Dios la ama mucho. Dios la ama mucho. Ella va a orar con ella, ¿verdad? Le va a pedir a Freddy que pase por acá. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gloria y honra. Y pedimos, Dios, que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Amén.